Bienvenidas y bienvenidos. Iniciamos esta sesión, la cual además será grabada para que puedan consultarla con posterioridad a través de nuestras plataformas digitales. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Damos constancia del inicio de la sesión pública de este Tribunal Electoral del Estado de Campeche, convocada mediante sistema de videoconferencia a distancia para el día de hoy, jueves 3 de diciembre de 2020, siendo las 12 horas con 2 minutos. Señora Secretaria General de Acuerdos, verifique la existencia del quórum legal para sesionar válidamente e informe sobre los asuntos a tratar en esta sesión de carácter público en la modalidad no presencial. Sí, magistrado presidente. Le informo que además de usted se encuentran presentes de manera virtual en esta sesión de pleno la magistrada Brenda Noemí Domínguez Aque y el magistrado Carlos Francisco Huiz Gutiérrez, que con su presencia integran el quórum requerido para sesionar válidamente conforme a los artículos 683, fracción primera de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche, 13 de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Campeche y 34, fracción 3 del Reglamento Interior del Tribunal Electoral del Estado de Campeche. Le informo a este pleno que el asunto a analizar y resolver en esta sesión pública es el siguiente expediente con referencia alfanumérica TEC, /PES, /1, /2020, relativo al procedimiento especial sancionador, queja interpuesta por el ciudadano Carlos Ramírez Cortés, quien se ostenta como representante del Partido Morena ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche. Asunto precisado en el aviso público de sesión, oportunamente fijado en la página de internet de este Tribunal Electoral. En la cuenta, magistrado presidente, magistrada, magistrado. Magistrada, magistrado, está a su amable consideración el orden del día. Si están de acuerdo con el mismo en relación con el único asunto que se resolverá en esta sesión pública, les solicito lo hagan saber de manera económica levantando la mano. Está aprobado, señora Secretaria General, que se certifique así en el acta correspondiente. Conforme a su indicación, magistrado presidente. Con la venia de mis pares, procedo a exponer el proyecto de resolución del procedimiento especial sancionador de la cuenta. Para ello, le doy el uso de la voz a la maestra Juana Isela Cruz López, secretaria de Estudio y Cuenta, para que exponga la síntesis correspondiente. Adelante, por favor, señora secretaria de Estudio y Cuenta. Con su autorización, magistrado ponente, magistrada, magistrado. Me permito dar cuenta con el proyecto de resolución del expediente identificado con la clave alfanumérica TEC/PES/1/2020, relativo a la queja interpuesta por el ciudadano Carlos Ramírez Cortés, quien se ostenta como representante del Partido Morena, acreditado ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche en contra del Partido Revolucionario Institucional, representado por el ciudadano Ricardo Medina Farfán y del ciudadano Cristian Castro Bello, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano de la Administración Pública del Estado de Campeche, por considerar promoción personalizada y violación al principio de equidad, así como difusión de propaganda gubernamental. El ciudadano Carlos Ramírez Cortés aportó en su queja 11 pruebas técnicas y una documental, con las que pretende demostrar la supuesta violación a la que hace referencia que el ciudadano Cristian Castro Bello incumple flagrantemente el artículo 134, párrafos 7º y 8º de la Constitución Federal, donde realiza promoción personalizada y viola el principio de equidad. Por su parte, los denunciados, el Partido Revolucionario Institucional representado por el ciudadano Ricardo Medina Farfán, señaló mediante su escrito de fecha 28 de agosto de 2020 textualmente lo siguiente: el ciudadano Cristian Castro Bello sí es militante y afiliado al Partido Revolucionario Institucional y al Partido Revolucionario Institucional no tiene aspirantes a candidaturas para los diversos cargos de elección popular en el próximo proceso electoral 2021. Máxime que no nos encontramos en esa etapa de selección al interior del instituto político que representa. Por lo cuanto, al ciudadano Cristian Castro Bello, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano de la Administración Pública del Estado de Campeche, señala en su escrito, cito textualmente: las cuentas de redes sociales son un espacio privado de comunicación con los usuarios que las siguen,
de gran utilidad para compartir información de interés general, generando a su vez un ejercicio de transparencia respecto de las actividades que realizo como funcionario, que lo mismo como persona particular. Redes sociales, que es importante significar, no corresponden a ningún órgano de gobierno o institucional y más bien utilizan las bondades aplicables a los derechos humanos de la libertad de expresión y de información establecidas en el artículo 6 de la Constitución Federal, así como señala, el suscrito a título personal no ha realizado entrega de apoyos a la ciudadanía o sociedad, dado que dichas entregas se realizan del ejercicio de las competencias, funciones y atribuciones del cargo público que desempeño, dado que debo cumplir a cabalidad con las obligaciones que como servidor público me son inherentes. Con base en lo señalado, se advierte que la cuestión a dilucidar en el presente asunto se centra en determinar si las partes involucradas se encuentran en el supuesto señalado por el actor de la queja. Elementos que configuran las infracciones denunciadas son disposición constitucional. Para ello, debemos considerar que, en principio, es importante precisar que el numeral 134, párrafos 7º y 8º de la Constitución Federal disponen textualmente lo siguiente. Los servidores públicos de la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los 3 órganos de gobierno, deberán tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso, esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Así, de la lectura de estos párrafos se desprenden 2 prohibiciones. Primero, el uso de recursos públicos y segundo, la promoción personalizada, para lo cual se deben establecer las premisas sobre las cuales se basará el estudio del presente asunto de la siguiente manera. A. Uso de recursos públicos, entendiéndose como recursos públicos al conjunto de recursos humanos, materiales, financieros y técnicos que cuenta una dependencia, entidad u organización del Estado para el cumplimiento de sus fines o producir los bienes o servicios que son de su competencia. B. Propaganda gubernamental. La exposición de motivos de la ley reglamentaria del párrafo 8º del artículo 134 constitucional, que dio origen a la Ley General de Comunicación Social, estableció que el propósito es poner fin a la indebida práctica de que las y los servidores públicos utilicen la propaganda oficial, cualquiera que sea el medio para su difusión, pagada con recursos públicos o utilizando los tiempos de que el Estado dispone en radio y televisión para una promoción personal. C. Promoción personalizada. Por cuanto al 8º párrafo del mismo artículo se prevé que la propaganda difundida por los poderes públicos de los 3 órdenes de gobierno debe ser institucional, con fines informativos, educativos o de orientación social, la cual no puede incluir nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen la promoción personalizada de cualquier servidor público. Ahora bien, la Sala Superior ha previsto en la jurisprudencia 12/2015 de rubro propaganda personalizada de los servidores públicos, elementos para identificarla. Que los órganos jurisdiccionales, a fin de dilucidarse si actualiza o no la infracción al párrafo 8º del artículo 134 constitucional, deben considerar los siguientes elementos. Elemento personal. Dada la forma como está confeccionada el párrafo 8º de la Constitución, el elemento personal se colma cuando con el contexto del mensaje se advierten voces, imágenes, símbolos que hagan plenamente identificable al servidor público de que se trate. Elemento objetivo. Impone el análisis del contenido del mensaje a través del medio de comunicación social de que se trata, para determinar si de manera efectiva revela un ejercicio de promoción personalizada, susceptible de actualizar la infracción constitucional correspondiente. Y por último, el elemento temporal. Dicho elemento puede ser útil para definir, primero, si se está en presencia de una eventual infracción a lo dispuesto por el artículo 134 de la Constitución Federal, y a su vez, para decidir el órgano que sea competente para el estudio de la infracción atinente. De todo lo anterior, se tiene que de una interpretación sistemática y funcional de los párrafos 7º y 8º del artículo 134 constitucional nos permite concluir que la difusión de propaganda gubernamental con promoción personalizada se encuentra prohibida particularmente durante el desarrollo de un proceso electoral que en especie no acontece. Ahora bien,
Las pruebas que constan en el expediente serán valoradas conforme a las reglas previstas en los artículos 653, fracción primera, segunda y tercera de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Campeche de la siguiente manera. Las pruebas identificadas como técnicas y documentales privadas solo harán prueba plena cuando, a juicio de este Tribunal Electoral, los elementos que obran en el expediente, los hechos afirmados, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí, generen convicción sobre la verdad de los hechos afirmados. Las documentales públicas tendrían valor probatorio pleno, salvo prueba en contrario respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos a que se refieren. Ahora bien, de la diligencia de inspección ocular realizada por el fedatario electoral contenida en el acta circunstanciada identificada con la referencia alfanumérica OE/10/01/2020 de fecha 17 de agosto de la presente anualidad, se pudo constatar que en las ligas de internet inspeccionada no existe dato alguno que corrobore el dicho del actor al momento de presentar la queja. De las 11 ligas electrónicas ofrecidas, solo 2 fueran abiertas, ya que las restantes no contenían información alguna. En el link ofrecido por el quejoso, siendo el siguiente, https://www.elsur.mx/cdesi-entrega-despensas/, se describió. Opechen, el secretario de Desarrollo Social y Humano, CDESI, Cristian Castro Bello, cumpliendo con las indicaciones del gobernador Carlos Miguel Aiza González de hacer llegar toda la ayuda posible a las familias afectadas por el paso de las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal, hizo llegar a la localidad de Crucero San Luis, por medio de su representante Baltasar Kawich, de despensas que se proporcionaron casa por casa. Desde hace algunos días, el titular de la CDESI, Cristian Castro Bello, se sumó a estas acciones por indicaciones del gobernador Carlos Miguel Aiza González, visitando las zonas afectadas para cuantificar y valorar cómo se apoyará a los damnificados con los diferentes programas de esa secretaría. En ese mismo sentido, hizo llegar despensas a las familias de la geografía chenera, por medio de su representante Baltasar Kawich, poniendo su granito de arena a favor de las familias que están atravesando una situación complicada por las fuerzas de la naturaleza. De la transcripción, se puede observar que se considera al ciudadano Cristian Castro Bello como el titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano y de la Administración Pública del Estado de Campeche. Por ende, en ese carácter está siguiendo una instrucción que le hace el gobernador del Estado de Campeche como titular del Poder Ejecutivo y en su representación, por lo tanto, las actividades descritas las desempeñó en el ejercicio de las competencias, funciones y atribuciones del cargo público que ostenta, es decir, no hace acciones a nombre propio o de algún partido político. En la liga electrónica ofrecida por el quejoso, siendo el siguiente, https://www.elsur.mx/castro-bello-entregó-apoyos-en-escárcega, se describió. El sur de Campeche, Castro Bello, entregó apoyos en Escárcega, se describió, en representación del gobernador. La instrucción es clara, hay que trabajar en equipo, coordinados y sin intereses políticos, cada vez que la ciudadanía lo necesite, sobre todo en momentos difíciles. A nombre del gobernador Carlos Miguel Aiza González, el titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, CDESI, Cristian Castro Bello, encabezó en Escárcega la entrega de despensas, agua purificada y kits de limpieza, que gestionó el mandatario estatal para las familias afectadas por la tormenta tropical Cristóbal. La instrucción es clara, hay que trabajar en equipo, coordinados y sin intereses políticos, cada vez que la ciudadanía lo necesite, sobre todo en momentos difíciles. De esta transcripción se observa nuevamente que se considera que el ciudadano Cristian Castro Bello es el titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano de la Administración Pública del Estado de Campeche. Por ende, está cumpliendo con las atribuciones y funciones propias de su encargo y concurrió a ese municipio de Escárcega en representación del gobernador del Estado. Por lo tanto, se reitera que son parte de las actividades y el ejercicio de las competencias, funciones y atribuciones del cargo público de que desempeña. Es decir, no desempeña acciones a nombre propio o de algún partido político. Ahora bien, la consejera jurídica del titular del Poder Ejecutivo del Estado, en representación del gobernador del Estado de Campeche, presentó un escrito ante el Instituto Electoral del Estado de Campeche, señalando textualmente lo siguiente. Asimismo, y de conformidad con los artículos 1, 2, 9, 10, 12, 16, fracción 9 y 29, todos de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Campeche,
se indica que la Secretaría de Desarrollo Social y Humano forma parte de la estructura orgánica de la administración pública y que su titular cuenta con las competencias y atribuciones propias de su encargo, mismas que desempeña en representación de la dependencia a su cargo y en consecuencia en representación del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche. Por lo tanto, se ratifica así que la Secretaría de Desarrollo Social y Humano de la Administración Pública del Estado de Campeche forma parte de la estructura orgánica de la Administración Pública Estatal y que su titular cuenta con las competencias y atribuciones propias de su encargo, mismas que desempeña en representación de la dependencia a su cargo y, en consecuencia, en representación del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche. Además, señala la importancia de los medios digitales como un vínculo entre las autoridades y la sociedad para dar a conocer las actividades de su cargo que desempeña actualmente. Escrito que fue recepcionado y que consta en autos del expediente digital, mismo que no fue controvertido por el denunciante en ningún momento. Además, que en autos no existe algún otro medio de convicción que se contraponga. Por lo tanto, es un documento legalmente válido para los efectos legales correspondientes. En este acto se detallarán los siguientes tópicos, materia de estudio para verificar si existió o no la comisión de la violación alegada. A. Inexistencia del uso indebido de recursos públicos. Atendiendo a la normativa expuesta respecto del artículo 134, párrafo séptimo de la Constitución Federal, para actualizar la referida infracción, en primer lugar es necesario acreditar la existencia del uso de recursos públicos y una vez determinado lo anterior, que estos hubiesen tenido una incidencia en la contienda electoral o en la voluntad de la ciudadanía, a efecto de favorecer determinada fuerza política dentro del proceso electoral. En el caso concreto, el ciudadano Cristian Castro Bello, de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano de la Administración Pública del Estado de Campeche, manifestó no haber utilizado recursos públicos para la promoción denunciada, tal como lo señala en su escrito en el punto que indica 3. Todas las acciones y apoyos financiados con los recursos públicos asignados a esta dependencia del Ejecutivo Estatal en los programas presupuestados plasmados en la Ley de Presupuestos de Egresos del Estado de Campeche serán entregados en representación de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano de la Administración Pública Estatal a la población que cumple con los diversos requisitos y criterios de elegibilidad señalados en las reglas de operación de los programas sociales a cargo de la Secretaría. Escrito que no fue controvertido por el denunciante y además las actuaciones que integran el expediente no existe algún otro medio de convicción que se contraponga. En consecuencia, no se tienen por acreditados los elementos configurativos de la infracción en estudio, ya que no se logró acreditar que exista el uso indebido de los recursos públicos, por lo que los hechos denunciados no constituyen una vulneración a sus derechos. B. Inexistencia de la promoción personalizada y violación al principio de equidad. Previo establecer la posible infracción de la conducta denunciada, esta se ha de analizar a la luz de 3 elementos que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha establecido. 1. En cuanto al elemento personal, no se tiene acreditado, toda vez que sus acciones son inherentes a su cargo que desempeña actualmente. 2. Para que se actualice este elemento de temporalidad, es suficiente que mediante la difusión de propaganda gubernamental se proporcione el nombre, imagen, voz o símbolo del servidor público, una vez iniciado el proceso comicial local, donde es importante recordar que el proceso electoral ordinario 2020-2021, por disposición del legislador atendiendo la emergencia sanitaria, iniciará en enero de la próxima anualidad, situación que por tanto tampoco se actualice. 3. Ahora bien, en cuanto al elemento objetivo, no se encuentra acreditado porque del análisis integral del observado en la inspección ocular no se advierte un mensaje que revele un ejercicio de promoción personalizada, susceptible de actualizar la infracción constitucional, conforme a la materia objeto de impugnación, y atendiendo el caudal probatorio que obra en autos, a juicio de este tribunal electoral, no se acredita la responsabilidad de los actos denunciados, consistentes en promoción personalizada y violación al principio de equidad, así como difusión de propaganda gubernamental. Es necesario señalar que el procedimiento especial sancionador en materia electoral se rige por el derecho a la presunción de inocencia, que imponen una serie de condiciones en materia probatoria, en particular que exista suficiente evidencia incriminatoria obtenida válidamente que confirme la existencia de una infracción y la culpabilidad de sus autores, previamente a la determinación de cualquier responsabilidad administrativa y a la imposición de una sanción. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio jurisprudencial.
S3EL059-2001 y S3EL017-2005, con rubros presunción de inocencia, principio vigente en el procedimiento administrativo sancionador electoral. Este órgano jurisdiccional electoral local, respecto de las probanzas admitidas y aportadas por el denunciante, en lo relativo a las pruebas técnicas consistentes en 11 ligas electrónicas, de los cuales solo se desahogaron 2 en dicha diligencia, se les concede valor indiciario, en atención a su naturaleza, dado que estas pruebas tienen carácter imperfecto ante la relativa facilidad con que se pueden confeccionar y modificar, así como la dificultad para demostrar de modo absoluto e indudable las falsificaciones o alteraciones que pudieran haber sufrido, por lo que son insuficientes por sí solas para acreditar de manera fehaciente los hechos que contienen. Lo anterior tiene sustento en la jurisprudencia 4/2014, cuyo rubro es: pruebas técnicas son insuficientes por sí solas para acreditar de manera fehacientemente los hechos que contienen. Si bien este tipo de probanzas tiene determinada eficacia probatoria, ello solo genera un leve indicio, que en todo caso deberá ser concatenado con otros elementos de convicción para adquirir el rango de prueba plena, pues es evidente que lo afirmado por una tercera persona, en este caso el periodista, no puede tener la eficacia probatoria suficiente para crear convicción en las y los juzgadores, siendo esta la razón que justifica la necesidad de otra probanza para tener por demostrado los hechos que aparecen publicados en los medios de comunicación escritos. Cabe concluir que la nota en cuestión carece de eficacia demostrativa para acreditar tan siquiera las expresiones que se atribuyen al ciudadano Cristian Castro Bello, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano de la Administración Pública del Estado de Campeche. Con base a todo lo expuesto y dado en términos del artículo 661 de la Ley Electoral del Estado, el que afirma está obligado a aprobar, a juicio de ese tribunal electoral, el denunciante no cumple con dicha máxima, por lo que no es factible atender de manera favorable su pretensión. Máxime que, tratándose del procedimiento especial sancionador, corresponde al quejoso o denunciante la carga de la prueba. Sirve de apoyo a lo anterior en la jurisprudencia número 12/2010, con rubro carga de la prueba en el procedimiento especial sancionador, corresponde al quejoso o denunciante, que en el caso concreto no sucedió. Al respecto, este tribunal local estima que no es posible atribuir dicha responsabilidad alguna al partido político, toda vez que no se acreditó que hubiera tenido participación en los hechos denunciados, además de que no obran el expediente prueba en contrario. Además de que, como señaló el propio partido político, el ciudadano Cristian Castro Bello sí es militante y afiliado al Partido Revolucionario Institucional, y el partido no tiene aspirantes a candidaturas para los diversos cargos de elección popular en el próximo proceso electoral 2021. Máxime que no nos encontramos en esa etapa de selección al interior del instituto político que represento. Por tanto, es inexistente la falta al deber de cuidado atribuida al partido político Revolucionario Institucional, por lo que esa autoridad resolutora considera que no es procedente imponer sanción alguna a los denunciados, toda vez que de los elementos probatorios que fueron analizados en el presente asunto, no se actualizaron los límites de las infracciones relativas al uso indebido de recursos públicos, promoción personalizada y propaganda gubernamental atribuidas al servidor público y al partido político. Es la cuenta, magistrados. Muchas gracias, maestra Juana Isela Cruz López, secretaria de Estudio y Cuenta. Magistrada, magistrado, se encuentra a nuestra consideración el proyecto de cuenta, por si tuvieran alguna manifestación al respecto. Señora Secretaria General, al no haber intervenciones, respetuosamente le solicito tome la votación. Conforme su instrucción, magistrado presidente, me permito consultar a los magistrados. Magistrada Brenda Noemí Domínguez, ¿a qué? Con el proyecto. Muchas gracias, magistrada. Magistrado Carlos Francisco Huiz Gutiérrez. A favor. Muchas gracias, magistrado. Magistrado presidente Francisco Javier A. Ordóñez, ponente en el asunto de la cuenta. A favor del proyecto expuesto. Muchas gracias, magistrado. Magistrado presidente, le informo que el procedimiento especial sancionador TES/PES/1/2020 ha sido aprobado por unanimidad de votos. Gracias, señora Secretaria General de Acuerdos. En consecuencia, se resuelve. Único,
Se determina la inexistencia de las infracciones a los párrafos 7º y 8º del artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, alegado por el quejoso, el ciudadano Carlos Ramírez Cortés, representante del Partido Morena, acreditado ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Campeche, atribuidas al Partido Revolucionario Institucional, representado por el ciudadano Ricardo Medina Farfán, y al ciudadano Cristian Castro Bello, titular de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano de la Administración Pública del Estado de Campeche, por los motivos y fundamentos expuestos a partir del considerando 7º de la presente sentencia. Notifíquese como corresponda en términos de ley. No habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la presente sesión pública de manera virtual mediante sistema de videoconferencia a distancia, siendo las 12:28 del mismo día de su inicio, instruyendo a la Secretaria General de Acuerdos levante el acta correspondiente. Y en este 3 de diciembre, en que conmemoramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, desde el Tribunal Electoral, hacemos votos para que entre todas y todos hagamos una sociedad cada vez más igualitaria, sin discriminaciones y por ende cada vez más justa. Muchas gracias a todas y todos por el favor de su atención.